Pues el panorama que se divisa al fondo no es otro que el Congreso de los Diputados, lugar de trabajo de nuestra diputada Carmen Castilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, muy interesante. Hemos tenido un pleno bastante interesante e intenso, donde se han debatido las medidas que, bueno, ese armazón de medidas que se va a proponer para poder de una manera, la palabra de regeneración o la expresión de regeneración democrática, decían, bueno, regeneración democrática no, tenemos una democracia y lo que hace falta es fortalecerla, ¿no? Y bueno, lo importante es que te digo que es el armazón, porque en contra de lo que otros pudieran entender o han querido gritar, porque es la forma en la que se expresan dentro del Congreso de los Diputados, se va a negociar con todos los grupos parlamentarios para que todos aporten desde su perspectiva, desde su partido, desde su grupo parlamentario, qué medidas creen que son las adecuadas para esa regeneración democrática tan necesaria en nuestro país, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante el debate, como siempre, por parte de algunos algunas bastante bronco, pero por desgracia hay un sentimiento que me está invadiendo y es que te llegas hasta acostumbrar a esa mala educación, cosa que no me quiero acostumbrar, pero es la forma que tiene esta derecha, la derecha de este país. Van ellos de muy educados, de tener mucha educación, de tener mucha cultura, pero luego no dejan de ser gente mal educada que insulta en el Congreso de los Diputados. Eso no ha cambiado. O sea, llevamos prácticamente, pronto se cumple, por cierto, la semana que viene, Pepe, se cumple un año de las elecciones, el 23 de julio. ¿Cómo pasa el tiempo, por Dios? Sí, cómo pasa, pero bueno, y fíjate que precisamente el 23 de julio tenemos otro pleno. Y yo, para la gente que nos vea, nos escuche, ¿no? Bueno, decir que normalmente las sesiones plenarias se descansa en enero, no se descansa de trabajo, hay otro trabajo, pero las sesiones plenarias en enero no existen, no se dan ni en julio. Pues este año en enero ha habido 3 semanas de pleno y en julio de este año 4 semanas de pleno. O sea, que para esos que dicen que no hacemos nada, que vaya, hacemos y bastante. Y luego el trabajo en las comisiones, que también es muy intenso, ¿no? Entonces hace ya un año ya, ¿eh? ¿Qué balance podemos hacer? Señor Feijóo, ¿su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? Porque... Lo digo, vamos, señorías, lo digo porque el señor Abascal ya ha dado un paso con su idilio con el pro-Putin y ultraderechista Víctor Orbán. Al menos el señor Abascal tiene a Orbán para consolarse. Usted ni siquiera encontró a alguien que la abrazara cuando España metió el segundo gol ante la victoria en Inglaterra, ¿no? O contra Inglaterra. En fin. Saben ustedes que hay 3 puntos en el orden del día. El primero de ellos es Ucrania, donde todos los líderes lo que vamos a hacer es apoyar sin fisuras la posición del presidente Volodymyr Zelensky. El segundo punto será la migración, que, como saben ustedes, fue objeto de debate también ayer en mi comparecencia en el Congreso de los Diputados. Creo que es importante primero subrayar que el Gobierno de España tenía una política consistente en política migratoria, siempre desarrollando un discurso positivo sobre la migración, porque en buena medida las cifras de crecimiento económico que estamos teniendo en nuestro país vienen también explicadas por el aporte, por la aportación de la migración al mercado laboral, sobre todo en sectores tan importantes para nuestra economía como es, por ejemplo, la hostelería, como es también el sector de cuidados o el sector de la construcción, por mencionar algunos de ellos, ¿no? Y, como saben también, además de ese discurso positivo de contribución al crecimiento económico y la creación de empleo en nuestro país y del reto demográfico, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la solidaridad interterritorial entre comunidades autónomas que tiene que ser despejada durante la próxima semana con la toma en consideración de la proposición de ley que, entre otros, el Grupo Parlamentario Socialista, también Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario de Sumar, pues presentamos a las Cortes Generales. Aquí yo le pediría, como hice ayer, al Partido Popular que no mire para otro lado, que por sentido de Estado, por solidaridad y también por humanidad, permita la toma en consideración de una proposición de ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y, por tanto,
convertir en obligatorio esa solidaridad que a día de hoy es voluntaria y que desgraciadamente no está funcionando tan correctamente como hubiéramos previsto. Y la última de las cuestiones que quisiera plantear es la de la desinformación, que es el último de los puntos. Es además donde yo participaré precisamente. Nosotros, desde España, lo que hemos propuesto, el Gobierno de España, es ser la vanguardia de la lucha contra esa desinformación y, por tanto, del fortalecimiento de la democracia, de defender a los medios de comunicación de aquellos que no lo son. Y el planteamiento que hemos hecho ha sido el de implementar el reglamento europeo basado en 4 principios esenciales. El primero de ellos es la libertad de prensa. En segundo lugar es la pluralidad de los medios de comunicación. En tercer lugar, estamos hablando de la protección de los medios de comunicación y finalmente también la transparencia de los mismos, es decir, que se sepa exactamente quién está detrás de muchos de estos medios de comunicación, cuál es su estructura accionarial, cuál es lógicamente también la financiación que tienen estos medios de comunicación. Creo que todo ello va en beneficio de los ciudadanos, que a fin de cuentas lo que necesitan, merecen y es su derecho, es lo que nos dice el artículo 20 de la Constitución española, que es el derecho a tener una información veraz. Queda muy clarito y parece mentira que mucha gente no sepa quién está detrás de los medios de comunicación y quién maneja determinados hilos, pero es conveniente que también, aparte de los periodistas, se sepa por parte de la opinión pública. Yo creo que es algo sano lo que va a ocurrir y, claro, el que no está muy de acuerdo es aquel que es objeto precisamente de toda esta cuestión. Entonces, yo no sé, me parece que vamos a asistir estos días, me temo que a una oleada de críticas desde una parte de la prensa, de la derecha, pero esto era necesario, Carmen. Hombre, tanto es necesario. Bueno, los 3 ejes fundamentales que se basó la comparecencia del presidente, más que necesaria. Pero quiero contar una anécdota que creo que es importante del día del Pleno, porque continuamente se está pidiendo la comparecencia de ministros, del propio presidente por parte de la oposición, de la derecha en este caso, de la ultraderecha y de la derecha, y es curioso que cuando se está interviniendo por parte incluso del presidente y por parte de los otros grupos, estos señores pues abandonan el hemiciclo, no sé dónde irán, evidentemente, y parece que mucho interés no tienen en lo que se habla allí en el Congreso, ¿no? Eso como anécdota. Los 3 ejes son fundamentales. Es verdad, el punto 1, lo de Ucrania, es fundamental. Ya decían los analistas que cuando empezó la guerra, esa invasión de Putin a Ucrania, de esa manera tan, bueno, como es una guerra sin sentido, ¿no? Ya vaticinaban que esto era un conflicto que iba para largo, así está siendo, el pueblo ucraniano está sometido a esa invasión, como digo, totalmente desproporcionada y sin sentido, como siempre es una guerra. La segunda parte que habla el presidente, que por cierto, Pepe, fue un eje muy central de todo el debate que se hizo el otro día en el Congreso, un pleno que fue largo, las políticas migratorias. Esa criminalización, sobre todo por parte de la ultraderecha de este país, llamando despectivamente a los menores no acompañados, que son niños que vienen a nuestro país sin el amparo de sus padres a buscarse un futuro y así tienen que estar en su tierra. Esa palabra que ya lo han convertido en algo despectivo como es vena, asociándolo a los índices de criminalidad de este país, saltándose las estadísticas del Ministerio del Interior que dicen que eso no es así, como dice la ultraderecha, y bueno, y tachándolo de lo que lo tachan, ¿no? El presidente sí se centró muy bien el segundo punto, como te digo, de las políticas migratorias, como habla fundamentalmente del crecimiento económico de nuestro país, porque hay 2 partes, una parte que es la parte más o menos más fría, más aséptica del tema de las políticas migratorias, que es el crecimiento económico del país, el reto demográfico, porque actualmente la tasa de fecundidad en nuestro país está en 1,1, es decir, 1,1 de hijos por mujer. Eso no da a la progresión del reto demográfico, no existe reemplazo generacional, con lo cual vamos a tener un problema de aquí a unos años de tener un reemplazo generacional y de sostenimiento, por ejemplo, del sistema de pensiones y del modelo productivo, fíjate lo que digo. Por otro lado, el tema del desempeño laboral. Ha hablado de sectores tan importantes como la construcción, la hostelería en nuestro país, o sea, sectores, por ejemplo, sector de la construcción, sector, por decir de alguna manera, un sector industrial. Por otro lado, un sector terciarizado que es la hostelería. Ha hablado también
de uno que no ha hablado, pero habló en el Congreso, que es de la agricultura, tan importante para nuestro país, y el sector de los cuidados, del sector de la dependencia y demás, ¿no? Son sectores donde existe una alta tasa de población que han venido a buscarse la vida muy honradamente a nuestro país y que están contribuyendo al crecimiento. Y por otro lado, como bien ha dicho el presidente, habla de esa parte de solidaridad que debemos de tener en un país que hemos sido un país de emigrantes, que hemos emigrado a otros países en la época tan complicada como fue la época del franquismo y de las crisis económicas, donde nos hemos trasladado a otros países para buscarnos sustento. Ahora nosotros somos un país de acogida y debemos de ser fiel a nuestro carácter solidario. Y eso tiene que estar reflejado por ley. No podemos estar continuamente viendo cómo hay una población que hay que acoger y es la libre aleatoriedad o bien hacer de las comunidades autónomas que tienen que tener su responsabilidad. Ya has visto tú la reticencia y eso no puede ser. Y en eso vamos. Y por último, el tema tan interesante y tan importante que has tocado. Tema que generó una cierta inquietud en determinada bancada, ¿no? No sabemos quién está detrás de los medios de comunicación. Yo no sé, tú que eres profesional de comunicación, yo no sé quién está detrás de los grupos editoriales. Yo no sé quién escribe una portada, Pepe, que tiene, por ejemplo, de un periódico hoy, de nuevo, poniendo en duda la sentencia y la admisión de recursos del Tribunal Constitucional respecto a los ERE de Andalucía. No sé quién está detrás. Yo tengo la impresión, Carmen, que lo que no hizo el PSOE en su momento, por la razón que fuera, por cobardía política, por temor, por prudencia, no lo sé, lo que no hizo en aquel momento se va a hacer ahora. Si hubo una conspiración, si hubo una mesa camilla, si hubo una operación orquestada del lawfare, eso se va a conocer más tarde o más temprano. Hombre, porque, y además hay otra cosa. Yo soy de los que confían en la justicia, yo también confían en que hay buenos jueces, buenos fiscales, guardias civiles, Policía Nacional Hombre, y tanto. y gente que estoy completamente convencido de que si tira del hilo, si alguien le da el hilo, igual que se da el hilo para otras cosas, tira del hilo, seguramente llegará a algo, porque no es normal lo que ha pasado en Andalucía y no es normal el sufrimiento que se ha causado a tanta gente innecesario cuando era un asunto que finalmente, pues, que el que quiera leerlo, que lo lea. Pero bueno, hay otro asunto. Tú eres ciudadana de Madrid, circunstancial, durante la semana, estás de lunes a jueves en Madrid y en Madrid hay una polémica tremenda, hubo una manifestación en Sol el otro día, de la que me hicieron eco Manuel Rico y Martín Pallín, son los coordinadores de la Comisión Verdad y Justicia, sobre las residencias de Madrid. Ha habido testimonios, Carmen, tú que eres una mujer de la sanidad pública, estremecedores. Te voy a poner uno de Médicos Sin Fronteras, se llama Miriam Alía y es una de las personas que compareció en la Comisión Verdad y Justicia, que por cierto, pues va a ser noticia porque van a trabajar en conjunto con otras comunidades autónomas donde no ha sido tan sonora esta historia, pero donde han dado circunstancias como las que nos pasa a contar esta mujer. Yo es de los testimonios más terribles que he escuchado en los últimos tiempos. El triaje que se hacía para decidir si se derivaba a alguien o no, no estaba basado en criterios clínicos, estaba basado en criterios de dependencia. Yo llevo 18 años trabajando, perdonad, trabajando para Médicos Sin Fronteras. He trabajado en conflicto, en Siria, en Yemen, en 10 ébolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Es la primera vez en mi vida, en 18 años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia. Que no se nos pase esta historia, Carmen, que no se nos pase esta historia. No se puede pasar, no se puede olvidar. Que no olvidemos. No se puede olvidar y de verdad, en serio, fueron muchos. Una insuficiencia respiratoria como el síntoma final, esta enfermedad de las peores muertes que existen. Y eso hay que investigar, hay que, como bien tú dices, tirar del hilo, hay que ver los culpables y hay que ver si hay responsabilidades, no solamente políticas, sino penales. Ya que ellos son tan dados a utilizar la justicia
para casos espurios, o a ver si en esto, que no es un caso espurio, que estamos hablando de muchas personas, y escucha este testimonio, pues la verdad es que se te ponen los vellos de punta, evidentemente, porque yo sí he estado en triajes, he estado trabajando en urgencias de un hospital y luego todo mi desarrollo asistencial durante 20 años ha sido en una unidad de medicina interna. O sea, yo sé lo que está hablando esa compañera y sé cómo hemos actuado en la sanidad pública andaluza en mi época de desempeño asistencial, siempre, siempre con criterios clínicos, jamás puede haber otro criterio, porque nuestra función es salvar vidas y mitigar el sufrimiento. No hay otra, es que no hay otra, o sea, es nuestra misión. Carmen, Y espero que sí. estuviste en el comité director del Partido Socialista, asistiendo a las dos sesiones a las que estáis convocados, nada más que vosotros, que formáis parte del comité director, y la que está convocada a la prensa, que fue una sesión abierta con intervención de Juan Espadas. Hay un antes y un después del caso ERE en Andalucía con relación al PSOE, ¿verdad? Tiene que, sí, hombre, por supuesto. Primero, pero aunque algunos se empeñen que no, dice, miente, miente, que algo quedará, ¿no? O sea, es verdad que durante muchos años, muchísimos años, igual que pasa en el caso de mi sindicato, durante muchos años el caso UGT, que no hay caso UGT. ¿Te acuerdas cuando lo explicaba con las entrevistas que hacíamos hace ya, como nos conocemos de hace tantos años? No hay caso UGT, o sea, no lo hay. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, con la sentencia. Pero en el caso este en concreto, yo lo que quiero poner el acento para que la gente que nos escucha, que nos ve, el acento en algo muy importante. Esto le puede pasar a cualquier ciudadano, a cualquiera. Es que lo primero, que no se puede perder, segundo, la confianza, como hemos dicho, en la justicia, que hay grandes profesionales, fiscales y jueces, que son la mayoría, que son magníficos profesionales, en un trabajo muchas veces donde hace falta más personal, porque hace falta, yo siempre he dicho que hace falta más jueces y fiscales en este país, también igual que la policía, la Guardia Civil, que son, bueno, tienen fama internacional de la buena policía, la buena Guardia Civil que tenemos en este país. Pero lo importante es decir que el Partido Popular, cuando tiene una sentencia que le es beneficiosa a él, no puede haber crítica de esa sentencia. No puede haber crítica. Y no se puede hablar mal de los jueces y los fiscales. En el Congreso de los Diputados hay determinados grupos que hablan del lawfare y dan nombres y apellidos de los jueces a los que se refiere. Siempre salta alguien de Vox o salta alguien del PP, es decir, de la derecha y de la ultraderecha, que muchas veces se confunden y dicen a la señora presidenta, refiriéndose a la presidenta del Congreso, que se borre del diario de sesiones estas expresiones hablando de esta manera con nuestros magníficos jueces y magistrados. Vale, bien, bien, me parece bien. Pero ¿y por qué ahora ellos, concretamente el Partido Popular, habla mal de los magistrados / magistradas del Tribunal Constitucional? Porque ha dictaminado una sentencia después de la admisión de ese recurso de amparo donde desmonta toda la sentencia de la audiencia provincial y luego la ratificación de la condena en el Supremo. Ojo, importante a esto, del Supremo, que fueron 5 jueces, de los cuales fueron 3 votos a favor de la sentencia y 2 votos particulares en contra. Normalmente se dice, no está escrito en ningún lado, que cuando es una sentencia de especial impacto en la ciudadanía, en estos casos debe haber unanimidad en los jueces que están dictando la sentencia. En este caso fue 3 contra 2. 2 magistradas que no veían delito y que no cumplían los elementos del tipo para que fueran ni prevaricación ni malversación. Bien, va a tener que llegar al Tribunal Constitucional, que también quiero aclarar desde aquí, ya que tengo la oportunidad, porque ahora la matraca del Partido Popular es que los jueces y juezas que están determinados esta sentencia son porque lo ha puesto el Partido Socialista. Mentira. De nuevo, una gran mentira. Y la mentira es que la ponente es por sorteo en el año 2022, donde la mayoría era conservadora en el Tribunal Constitucional. Es decir, que vamos a ver, es que si no te gusta lo que ha dicho, pues hay que acatar la sentencia. Es más, mira, yo estoy convencida, y eso lo he hablado siempre en estos años, que tuve la oportunidad de debatir de temas de esta causa, que esto en la justicia europea se hubiera desmontado. No ha tenido que llegar a la justicia europea. Lo hemos podido resolver
en el alto tribunal, el Tribunal de las Garantías, tribunal que aparece en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución española y que está para esto, para cuando existe una vulneración de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales tan importantes de esa expresión que nos gusta utilizar mucho, que es la presunción de inocencia, que es muy importante, ¿no? Desde el derecho español, tú no tienes que defenderte diciendo, demostrar que no eres culpable. Es que otros tienen que decidir si eres, te tienen que poner los elementos para decirte si eres culpable. Tú ya eres inocente de dárselo. Y luego, Pepe, algo que hemos discutido, pero yo creo que tenemos que seguir discutiendo en este programa, ya que tenemos la oportunidad de la ventanita, que eso de cerca de 700 millones de euros. Hoy otra vez lo han vuelto a decir. Hoy, precisamente hoy. Con todo el cariño a los que pidieron amparo y lo han obtenido, porque les han dado la razón, como en nuestro Estado de Derecho y en la Constitución está previsto. Manuel Chávez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hoy reivindicamos desde aquí, desde este comité director del PSOE de Andalucía, de nuevo nuestra historia, el orgullo de ser socialista, la gestión de los socialistas, los 37 años de gobierno de Andalucía, todos y cada uno de ellos. Los 30 años de gestión más brillantes que Andalucía ha tenido en muchas décadas. 30 años de modernización de Andalucía, 30 años de igualdad, de progreso de nuestra tierra, de convivencia, de autoestima, de solidaridad, porque lo situamos todo, se sitúa todo en el contexto de una operación política, de una operación mediática, de una operación con ropaje judicial, montada por un partido político, montada por el Partido Popular, que tenía un objetivo: echar al Partido Socialista del gobierno de la Junta de Andalucía. Es decir, conseguir lo que no habían podido conseguir antes con los votos de los andaluces y de las andaluzas. Yo he tenido la oportunidad durante todos estos días de hablar con los compañeros y con las compañeras que presentaron el recurso de casación. Por ejemplo, con Carmen Martínez Aguayo, os voy a citar a todos, a Magdalena Álvarez, Gaspar Tarrías, Pepe Griñán, Paco Vallejo, Miguel Ángel Serrano, Jesús Rodríguez, Antonio Fernández. Teníamos la satisfacción de que el Tribunal Constitucional ha reconocido nuestra inocencia y que, como señaló en su momento Carmen Martínez Aguayo, pues ni nos han indultado ni nos han amnistiado, simplemente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justicia, es decir, nos ha dado la razón. Y lo peor sobre todo es que nuestro honor, nuestra honradez han sido atacados por acusaciones falsas. A los dirigentes del Partido Popular, que no se escondan tras el Parlamento, salvo tras la inmunidad parlamentaria. Y que cuando hablen de 170 millones, la gran corrupción, recuerden y le digan a la gente y a la opinión pública y a los ciudadanos que hay 6.400 trabajadores que cobran indemnizaciones a las que tenían y tienen derecho. Y que el Partido Popular, el gobierno de la Junta de Andalucía, sigue todavía pagando. El intento de borrar los 30 años de gestión socialista ha sido no solo una derrota judicial del Partido Popular, ha sido también una derrota política del Partido Popular. Y yo creo que empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía. Decirle que tienen los brazos abiertos para volver al PSOE de Andalucía cuando quieran. Son bienvenidos y dispuestos a trabajar para volver a gobernar Andalucía, que es lo que vamos a hacer los socialistas en 2026. $700 millones de euros, que no son 700 millones de euros, que son 6.400 trabajadores que son los que están recibiendo la indemnización, la póliza que que está firmando el gobierno del PP de la Junta de Andalucía ahora. Pero además, lo más importante... Y que sigue pagando, y que sigue pagando. Y que sigue pagando. Lo más importante, que yo hago una pregunta aquí, ¿de dónde sacan eso?
esa cantidad. ¿Está en alguna sentencia? Oye, igual se me ha pasado. Yo creo recordar que la audiencia provincial lo que dice en la sentencia es que son unos 5 millones, creo recordar, 5 millones de defraudados. Pero siguen diciendo el mayor caso de corrupción. Ellos tienen que seguir con esa matraca. Y les da igual mentir. Les da igual mentir, Pepe. Les da igual decir que son 700 millones, que es mentira, que el Tribunal Constitucional hay que ver. Bueno, señores, estamos en una democracia. Esto es aceptar las reglas del juego. Esto es aceptar las reglas del juego. A mí me impresionó la intervención de Manolo Chávez, una referencia a las familias y al grado de sufrimiento que mucha gente ha tenido y que puede haber somatizado, dicen algunos, incluso en enfermedades. Hay todavía un viceconsejero, Agustín Barberá, con una enfermedad complicada, que no ha salido de la cárcel porque no hizo el recurso, pero se va a pedir la intervención del defensor del pueblo. Pero de la intervención de Chávez del otro día, de anteayer, de ayer. De ayer. Ayer, no, me parece que pasa el tiempo es así, Pepe. Esto me dejó impresionado. Unos más que otros, los que han estado en la cárcel. Yo no he estado en la cárcel, simplemente fui condenado por inhabilitación. Pero el comentario que me han hecho es que saberse inocentes y estar en la cárcel tiene que ser muy duro. Y ellos me lo han manifestado. Es una experiencia que ellos han utilizado la palabra, es una experiencia terrible estar en la cárcel. Ha sido una experiencia vital para ellos que también les ha permitido cuál es el ambiente en la cárcel y la relación con otros presos. Pero yo también quería manifestar un sentimiento personal ante lo que ha ocurrido. Es decir, ante las sentencias de los seres, las sentencias del Tribunal Constitucional. Y mi sentimiento personal también ha sido un sentimiento de mucha tristeza, porque lo que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido, no tenía que haber pasado. Yo acabo de cumplir 79 años y he perdido muchos años, muchos años. Yo tenía proyectos, teníamos proyectos. Podríamos haber hecho muchas cosas que no hemos podido hacer durante estos años. Y quizás se nos ha ido un poco el tiempo, procuraremos que no sea así. Trayectorias políticas truncadas. No le voy a contar ahora toda mi trayectoria política. Trayectorias profesionales también truncadas. Gente que ha perdido sus puestos de trabajo. Claro, eso pues es muy duro. Y lo peor sobre todo es que nuestro honor, nuestra honradez han sido atacados por acusaciones falsas, por acusaciones de corrupción, por acusaciones de robos. Y cuando uno tiene hijos pequeños, pues esto también era muy duro. Y todos ellos, afortunadamente, todo esto lo hemos podido superar con el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, también de muchos ciudadanos que nos han apoyado. La historia es bien sencilla. ¿Quién repara ese daño? Ese daño no se puede reparar. No. Los años no vuelven. A mí me impresiona escuchar lo que he escuchado, porque creo que está hablando con el corazón. Sí, ¿no? Y además, lo dice al principio, yo no he estado en la cárcel, pero hay compañeros que sí lo han estado. 18 meses en la cárcel. Ya los años, no solamente ya los años de la cárcel, ¿no? Sino todos los años que han estado imputados, procesados y luego pues condenados, ¿no? Y hay que remarcar lo que yo le escuché el otro día a Carmen Martínez Aguayo, con una entereza solemne, cuando dijo que quede claro que a mí ni me han amnistiado ni me han indultado, a mí me han absuelto. Son conceptos totalmente diferentes, Entonces, yo creo que en este país tenemos que hacer una reflexión profunda sobre todo, y creo que fue a propósito de ese pleno que tuvimos esta semana, un pleno valiente convocado de una comparecencia valiente por parte de nuestro presidente, de Pedro Sánchez. Yo creo que este país necesita una reflexión profunda sobre cómo el cuarto poder, que es la prensa, no el cuarto, el quinto, el cuarto poder, que es la prensa, puede de alguna forma influenciar en decisiones que afectan a la vida de las personas. Yo sí estoy de acuerdo, yo recuerdo una asignatura de psicología, cuando estudié psicología allá en el siglo pasado, ¿no? Que es verdad
que existe cuando pruebas y estudios que dicen que consiste en un sufrimiento continuado, una tristeza continuada, un sufrimiento por estrés, puede provocar afecciones psicosomáticas que pueden llegar incluso al desarrollo de neoplasia, o sea, de procesos oncológicos. Y como dice, la tristeza mata, puede matarte, sí. Pero no es por nada, no es por algo espiritual, simplemente porque el cuerpo está sometido a ese estrés continuo, pues está continuamente con unas determinadas desequilibrios hormonales, de neurotransmisores, que afectan directamente al funcionamiento normal de los órganos, provocando a veces, como te digo, trastornos oncológicos, como hemos visto gente que ha sufrido muchísimo, ¿no? Que al final recuerdo yo cuando era pequeña, mi madre decía, se ha puesto de lo que ha sufrido le ha salido algo malo, ¿no? Esa expresión yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Nos quedan 5 minutos para cumplir la media hora establecida para este encuentro, que no siempre es tan flexible, pues diría, tan inamovible, porque a veces el corazón se nos va, se nos van las ideas. Pero creo que los próximos 2 minutos vamos a compartirlo con algo y con alguien, con la historia de Tarek. Tarek es un niño marroquí que llegó a Andalucía y que el otro día estremeció. Esto lo cuenta María Márquez, tu compañera María Márquez, Parlamento andaluz. del Parlamento andaluz. Y la historia la cuenta el propio protagonista. Y yo creo que a todos esos intolerantes, sinvergüenzas, que no toleran las cosas que en otro momento tuvieron que ser habitual para los españoles, porque fuimos emigrantes, migrantes y forzados a la fuerza, algunos a nivel político, otros a nivel del hambre que no querían pasar en España. Pues esta gente viene aquí y tiene la sensación, Carmen, de que Vox triunfa con su lenguaje del odio. Creo que no. Después de escuchar esto, es imposible que no nos estremezcamos al conocer la historia de un joven llamado Tarek, contada por él mismo. Si te parece, nos despedimos con ella. Y nos despedimos con el deseo de que nadie. Porque ahora hay que preguntarse una cosa. El otro día me lo decía un buen amigo desde Turquía. Pepe, piensa el gran éxodo que se va a producir de la Franja de Gaza. ¿A dónde van a ir miles y miles de personas? Me impresionó el otro día el primer ministro de Irlanda. Irlanda ha reconocido a Palestina. Su intervención en Twitter es emocionante, 100%. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que no tiene casa, que no tiene donde caerse muerto, que no tiene donde... Bueno, no hay hospitales, no hay suministros, no hay nada. Han arrasado con todos los israelitas. ¿A dónde irá esa gente? Esa gente quizás tenga una tentación de otra vez venir por oleadas a Europa. Y la Europa que se van a encontrar, me temo, Carmen, no va a ser la Europa solidaria de otros tiempos. Esta Europa es bastante insolidaria. Así que, perdona la retaíla, pero yo creo que es importante. Merece la pena. Y no sé si quieres hacer algún comentario después. Sí. Sí. Simplemente que tenemos que volver, eso lo de Europa. Bueno, vamos a ver, yo creo que podemos para todo. Tú sabes que yo tengo siempre el optimismo alto y creo en la esperanza y a ver si podemos frenar ese movimiento antisolidario que tiene algunos países de la Unión Europea y volver a la Unión. Y yo estoy muy contento porque los franceses siempre nos tienen con la lengua fuera y siempre llegan al último momento, pero arreglan su situación. Bueno, y Reino Unido, ¿qué me dices? Y los Reino Unido, por fin un tipo normal, que habla cosas normales, con buen tono. Sí. Y bueno, pues... También nos han dado una lección, ¿eh? También. Y aparte de eso, pues el concepto de la Francia insumisa. Hay que ser insumiso contra lo injusto. Correcto. Vamos a escuchar a Tarek. Te doy las gracias. La próxima semana estaremos hablando de otros temas, pero bueno, hoy le hemos dado un repasito a nuestro aire con la diputada Castilla, Carmen Castilla. Vamos a escuchar a Tarek. Era mi sueño cuando tenía 12 años, ser futbolista o policía. También me gustaba, pero pronto me di cuenta que en mi país, en el seno de mi familia, iba a ser muy difícil. Para conseguir mi sueño decidí salir de mi país, arriesgar mi vida, dejando a mi familia, a mi amigo, en definitiva, lo que más quería en el mundo. Decidí venir a Europa debajo de un camión, desde Ceuta hasta Algeciras, donde mi único agarre fue un hierro redondo que me permitía sujetarme con las manos, haciendo mucha fuerza para no caer. En los centros de menores estuve
estuve hasta cumplir los 18 años, por lo que me encontré al cumplir la mayoría de edad sin permiso de residencia ni de trabajo, limitándose así de todas las posibilidades de cumplir mi sueño. Me sentí solo sin nadie que me dé a la mano, sin objetivos. Todo lo que yo soñé de un día a otro se fue. Un chaval que tenía ganas de hacer cosas, de aprender, de formar parte de alguna familia, se quedó en una frase: ahí tienes la puerta y la maleta, búscate en la vida. Empecé a formarme nuevamente. Ahora soy jugador de un equipo de fútbol de un pueblo cercano en Jaén. Me he sacado la ESO, vivo con mi pareja, tengo mi carnet de conducir, tengo mi propio coche, soy trabajador en un centro de día. Me siento muy afortunado de tener esta oportunidad de contaros mi experiencia, haceros ver que de verdad los cambios en las personas existen. Porque aquí tenéis un claro ejemplo de una persona integrada en esta sociedad. No podía decirlo mejor otra persona que el protagonista, pero la historia es tremenda. Esto se lo vamos a poner allí en el Congreso de los Diputados a los señores de Vox, del Partido Popular, que lo escuchen. Carmen, que seas feliz y que te vayan bien las cosas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.